¿Alguna vez han escuchado hablar de la ONU? ¿O qué tal de su Consejo de Seguridad? ¿Saben qué es, por qué se creó o quizá para qué sirve? ¿Saben si este consejo tiene algún poder sobre los estados o alguna capacidad coercitiva? A continuación pasaré a explicar la capacidad sancionadora del Consejo de Seguridad para tratar de resolver algunas de estas cuestiones. En 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de Naciones, organización que tenía como objetivo sentar las bases para la paz y reorganizar el orden internacional posterior a la Gran Guerra. Todo iba muy bien con esta organización hasta la Segunda Guerra Mundial, donde esta organización no pudo hacer mucho por evitar esta gran catástrofe debido a que no contaba con una capacidad coercitiva y mucho menos sancionadora para los estados. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se firma la Carta de San Francisco, la cual da creación e inicio a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es velar por la paz y la seguridad internacional mediante la cooperación de todas las naciones del mundo. El artículo número 2 de la Carta de San Francisco establece que todos los estados son iguales ante el derecho internacional. Escúchenlo bien, todos son iguales ante el derecho internacional. Esto quiere decir que ningún estado puede tener privilegios sobre otros, y mucho menos valer más que otro en el derecho internacional y por lo tanto en las Naciones Unidas. Mantengan eso en mente porque lo vamos a utilizar más adelante. El Consejo de Seguridad es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas. Su objetivo es velar por la paz y la seguridad internacional. Está integrado por 5 miembros permanentes y 10 miembros rotativos. Los 5 miembros permanentes son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Cualquiera que tenga una pizca de conocimiento sobre historia mundial sabrá que estas son las potencias que tienen mayor poder mundial en la actualidad. Y bueno, en la antigüedad también, lo han tenido por mucho tiempo, y no solo dominan al mundo, sino que también de alguna manera dominan al Consejo de Seguridad mediante el poder de veto. ¿Recuerdan lo que les dije del artículo número 2? Que todos los estados son iguales y que ninguno puede estar por encima de otro. Bueno, olvídenlo, porque estas 5 superpotencias tienen la capacidad de prohibir cualquier resolución del Consejo de Seguridad que no vaya con sus intereses, simplemente por el poder de veto. Los otros 10 miembros rotativos se eligen cada 2 años en la Asamblea General de la ONU y se trata de que haya una representación regional. Los tipos de resoluciones del Consejo de Seguridad son 2, no vinculantes y vinculantes. Las no vinculantes son meramente recomendaciones que sientan un precedente sobre el conflicto, y las vinculantes obligan a los estados. Necesitan 9 vetos sin ningún veto. Es decir, que los 5 estados miembros permanentes se pongan de acuerdo para resolver el conflicto y llegar a la paz. Las sanciones del Consejo de Seguridad se encuentran dentro de las vinculantes. Son 5 acciones diferentes para mantener la paz y la seguridad mundial. Las primeras son las sanciones económicas. Congelar cuentas bancarias, suspender el acceso a crédito internacional, suspender el mercado de financiamiento de un estado en específico y, suspender la ayuda humanitaria. Es decir, dejar al país prácticamente incomunicado económicamente. Las segundas sanciones son los bloqueos comerciales. Son la suspensión parcial o total del comercio con un estado en específico. Un ejemplo, Sudáfrica en los 50 con el apartheid. El estado impuso una separación racial, marginalizando a más del 90% de la población que era de raza negra. Ante esto, el Consejo de Seguridad ordenó que se bloqueara el comercio de diamantes con Sudáfrica. Sin embargo, esta medida tardó más de 30 años en surtir efecto, dejando a los sudafricanos en una situación increíblemente inhumana y que les tomó más de 30 años en resolver. Los bloqueos militares son la tercera. Se trata de prohibir la compra de armamentos o componentes para hacer armas a un estado. La número 4, cercos militares. El Consejo de Seguridad ordena que se restrinja el acceso vía aérea, marítima o por tierra a un estado para evitar una escalada de conflicto. Otro ejemplo, la crisis de los misiles cubanos.
La Organización de las Naciones Unidas, mediante el Consejo de Seguridad, ordenó un cerco marítimo de la ONU alrededor de la isla de Cuba. Los barcos de la ONU revisaban a todos los que llegaban con contenidos para evitar que llegaran más armas soviéticas a la isla. Número 5. La invasión preventiva. Una incursión militar al interior de un estado soberano. Esto viola completamente la soberanía del país y es para prevenir una escalada. Cabe aclarar que es el último recurso del Consejo de Seguridad y como viola soberanía, solo debe de ser utilizado cuando sea imprescindible. Otro ejemplo, Kuwait. En 1991, Saddam Hussein invadió Kuwait. Ante esto, el Consejo de Seguridad envió un ejército de coalición. Al llegar el ejército de coalición para eliminar al ejército invasor de Irak, ya no había nada. Llegaron y no cumplieron con su labor, pues no había labor que cumplir. Reitero, es sumamente importante que solo se utilice en los casos que sea realmente necesario. Como vimos, el Consejo de Seguridad tiene variados mecanismos de sanción. Sin embargo, no todos los miembros de este consejo tienen el mismo poder. Si los 5 miembros permanentes no logran ponerse de acuerdo respecto a un conflicto, estos quedan sin resolución. Conflictos como el de Cachemira, Kosovo, Vietnam, Ruanda y Afganistán, entre muchos otros, son conflictos en los que murieron miles de personas y el Consejo de Seguridad no pudo ser efectivo en su resolución, incumpliendo con su objetivo y dejando al mundo en riesgo. Esto fue todo por el momento. Muchas gracias.